Buenos días. El trabajo práctico del día de hoy se denomina Influencia de las auxinas en el enraizamiento de estacas. El objetivo es demostrar cómo varía la capacidad rizogénica con las características de una estaca y las influencias de las auxinas como factores determinantes de este fenómeno. El enraizamiento implica obtener estacas, es decir, porciones de la planta que pueden ser de raíz, tallo u hoja, y a las cuales se les va a aplicar una auxina para inducir la producción de raíces adventicias, lo que genera una planta capaz de autosustentarse. De esta forma se ha llevado un método de propagación vegetativa donde se obtuvo un individuo que es genéticamente idéntico a la planta madre, un clon. El ácido indol acético, cuya estructura se observa aquí, es una fitohormona, ya que se sintetiza por la planta, se puede desplazar desde el lugar de síntesis al lugar de acción y actúa a muy bajas concentraciones, menores a las concentraciones de los nutrientes minerales que encontramos en las plantas. Otro ejemplo de fitohormona es el ácido indolbutírico, cuya estructura no se muestra, pero sí lo vamos a mencionar. Y los ejemplos que se observan acá, el ácido naftaleno acético y el 2,4-D, son considerados reguladores de crecimiento, porque son sintetizados artificialmente y no por las plantas. El ácido naftaleno acético es un potente enraizador que se puede utilizar tanto solo como acompañado y potenciado por el ácido indolbutírico, mientras que 2,4-D es un compuesto, un regulador que a muy bajas concentraciones puede actuar como auxina, pero a altas concentraciones actúa como herbicida. ¿Cuáles son las bases fisiológicas del enraizamiento? Se conoce que las raíces adventicias se pueden formar a partir de los tejidos del líber, así como del cámbio. El líber está constituido por tejidos adultos, como son las células que forman parte del parénquima, también células cribosas y fibras esclerenquimáticas. Entonces son tejidos adultos con una función específica. Si las raíces se forman de estos tejidos adultos, deben atravesar una serie de procesos que se mencionan a continuación. Primero, la desdiferenciación celular, es decir, que pasan de un tejido adulto a tejido meristemático. Ese tejido meristemático tiene la capacidad de multiplicarse. Adquieren esta capacidad y las células que se generan se van a rediferenciar. Es decir, que estas células se adquirirán características de los tejidos adultos y se establecerán lo que son los tejidos de las raíces que se muestran en la imagen de la derecha. Si ustedes observan la imagen de la izquierda, es un corte transversal de tallo con los tejidos y la organización de los haces vasculares típicas de este órgano, mientras que en un corte transversal de raíz se pueden observar tanto los tejidos típicos de la raíz, así como la organización de los tejidos de este órgano. En el corte transversal de raíz podemos observar lo que es la endodermis, un tejido propio de la raíz que presenta paredes celulares engrosadas, que son estas paredes gruesas de color rosado para esta tinción. Bien, ¿qué factores afectan al enraizamiento? Hay factores internos propios de la planta, así como factores externos a la planta, a la estaca, y que se deben a factores ambientales que van a estar presentes durante el proceso de enraizamiento. En cuanto al estado general de la planta madre, ¿por qué es importante? El estado general de la planta madre es importante, ya que la planta dadora de estacas no debe atravesar ningún tipo de estrés, debe estar en crecimiento vegetativo y sin enfermedades aparentes. ¿Por qué decimos esto? Porque el estrés disminuirá la cantidad de fotoasimilados y cofactores presentes en los tejidos que son necesarios
Mientras que si la planta está en crecimiento reproductivo, los recursos y la hormona que se pueda aplicar a la estaca se desviarán hacia los órganos reproductivos en vez de la base de la estaca, dificultando el enraizamiento. Posición de las estacas. Las ramas basales de una planta, como las que observamos acá, son cronológicamente adultas y fisiológicamente jóvenes, por lo que si obtenemos estacas de estas ramas basales, lo que se obtendrá es un retraso en el enraizamiento y un bajo porcentaje también de estacas enraizadas. Mientras que las ramas apicales de la planta son cronológicamente jóvenes pero fisiológicamente adultas. Y el enraizamiento de sus estacas es mucho más rápido y las plantas producidas acortan el periodo juvenil. Ahora bien, con respecto a los cofactores e inhibidores que van a circular por los tejidos de la planta. Los cofactores como la adenina, la biotina, las citosininas aceleran el enraizamiento, mientras que los inhibidores los retrasan. La irradiancia, la humedad relativa y el sustrato en el momento del enraizamiento deben ser los adecuados, ya que de otra manera lo van a enlentecer al proceso o lo van a impedir completamente. Vamos a analizar la metodología del trabajo práctico. Va a ser la siguiente. Van a extraer 40 estacas de la parte basal y apical de la planta de romero. Estas estacas deben tener aproximadamente una longitud de 20 centímetros y preferentemente un diámetro de 0,5 centímetros. Acá, como muestra la imagen, van a hacer en la base de la estaca un corte diagonal a 45 grados aproximadamente para facilitar la entrada del agua y la hormona que se apliquen en la base. Con respecto a la cantidad de hojas que se van a dejar en el ápice alrededor de 4 a 8 hojas y se van a quitar el resto. Esto es a fines de preparar el material, es decir, las estacas, antes de la aplicación de la hormona. Esta disminución de la cantidad de hojas que tiene la estaca va a favorecer porque va a eliminar superficie transpirante que podrían deshidratar a la estaca mientras logra la formación de las raíces adventicias. A continuación, lo que se va a hacer es colocar las estacas en el vaso de precipitado con el fungicida. En este caso, dice Almacigol, ustedes van a utilizar carbendazim. ¿Esto para qué se hace? Es para evitar que proliferen hongos en la base y de esa manera acaparen los recursos que la estaca va a destinar a las raíces hacia el crecimiento de los hongos, y estos microorganismos pueden hacer más lento el enraizamiento o detenerlo por completo. Una vez que se deja 5 minutos las estacas en el fungicida, se enjuagan. Entonces, ¿qué auxinas se van a utilizar? Se va a utilizar el ácido indolbutírico que ven en la imagen y el regulador de crecimiento ácido naftaleno acético. Entonces, en un vaso de precipitado rotularán el tratamiento, es decir, nombre de la hormona y concentración, como se observa aquí. Y colocarán la hormona, que estará en un frasco color caramelo, en el vaso de precipitado. ¿Por qué se conservan en frascos color caramelo? Se hace esto porque las auxinas tienden a degradarse, sobre todo el ácido indolbutírico se degrada fácilmente con la luz. En todo momento que se manipule compuestos hormonales, esto debe realizarse con la presencia de guantes, ya que son compuestos tóxicos y se absorben por la piel. Una vez que las estacas han estado 5 segundos en ácido indolbutírico y ácido naftaleno acético respectivamente,
Se quitarán las estacas del recipiente y se llevarán a su implantación. Bien, acá en la imagen lo que se observa es el sustrato que ustedes conocen, es perlita. Entonces, para la implantación deberán hacer un surco, ¿sí?, y colocar con cuidado la estaca a fin de que los roces que uno pudiera realizar en el momento de la implantación vaya a provocar la pérdida de hormonas que pudieran estar en la base de la estaca. Entonces se coloca con cuidado cada una de las estacas y se adiciona más perlita hasta que queda fija al sustrato y se procede al riego. El riego se debe hacer hasta que la perlita quede húmeda pero sin provocar anegamiento. A continuación, lo que harán es colocar una malla media sombra y esto se hace con distintos fines. Por un lado, la malla media sombra va a disminuir la temperatura alrededor de las estacas. ¿Esto en qué beneficia? En que no se consuman, ¿sí?, no se autoconsuman por la respiración excesiva en esta zona de la estaca. Por otro lado, la irradiancia que llega, que es menor que si no estuviera la malla media sombra, permite que se produzca la fotosíntesis en las hojas que están presentes en cada una de las estacas. Y los productos de la fotosíntesis y las hormonas que se producen en el tejido caulinar se desplacen hacia la base de la estaca y favorezcan el enraizamiento, ya que ellos allí pueden ser, por ejemplo, los fotoasimilados pueden ser respirados y la energía utilizarse en los procesos celulares que ya se han mencionado. También el hecho de tener malla media sombra permite que haya una mayor humedad relativa en este sector y esto disminuye la transpiración. Ustedes saben que cuando hay una elevada humedad relativa la transpiración es menor y esto va a favorecer en que la estaca no se deshidrate hasta que produzca las raíces. Todo deberá ser periódico a fin de mantener estas condiciones en la base de las estacas y en la atmósfera que circunda las estacas. De esa manera se favorecerá la producción de las raíces. En el caso de que fuera posible, cabe mencionar que podrían agregarse sistemas calefactores en el sustrato, que ahí sí es beneficiosa una temperatura elevada entre 20 y no más de 25 grados para la mayoría de las especies, ya que eso aumentará la respiración en la base de la estaca, lo que favorecerá a lo que es la división y alargamiento celular. Entonces, deberán regar periódicamente las estacas y completar la planilla en Drive con los datos y fotos que se les requieran. Bueno, cada 7 días, como ven ustedes, se tomarán los siguientes datos. Aparición de la primera raíz en lo que es los distintos tratamientos, tanto el control, ácido indol butírico, y ácido naftaleno acético. Cada 7 días también se evaluará el número de raíces presentes y el número de longitudes de las raíces por estaca. Con los datos que se obtengan, ¿sí?, se elaborarán las conclusiones y la discusión del trabajo práctico. A modo de ejemplo, acá pueden ver una estaca de romero que tiene más hojas de las cuales ustedes van a trabajar y la producción de raíces adventicias debido a un tratamiento de ácido indolbutírico a 25 partes por millón. Este trabajo fue realizado por el alumno Paulo Martínez Ayala en el año 2015. Bien, sin más que decir, esperamos que tengan éxitos en la tarea y ante cualquier duda se comunican con nosotros por las vías que tienen disponibles. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima actividad práctica.